Soma es un completo nerd sin habilidades físicas que es transportado a un mundo mágico por el rey que, por alguna razón muy lógica según él, quiere sacrificarlo para asegurarse de que su reino sobreviva. Pero Soma, que no es precisamente un guerrero sino más bien un cerebro con patas, decide usar su inteligencia y no solo logra salvar su vida sino que además termina convirtiéndose en el nuevo rey. Y claro, como buen protagonista de un isekai, consigue casarse con la princesa y empieza su propio harén mientras intenta evitar una guerra total que está a punto de estallar. Soma es un tipo totalmente nerd que vive con su abuelo en el Japón moderno y es una persona muy realista cuando se trata de planificar su futuro. Este chico sin carisma pasa todo su tiempo estudiando en la biblioteca porque quiere tener éxito algún día. Un día, mientras estaba en la biblioteca, fue a sacar un libro del estante cuando de repente una luz brillante apareció sobre él. Sí, una luz en medio de la biblioteca. Soma quedó completamente confundido por lo que estaba ocurriendo, pero antes de que pudiera hacer algo fue absorbido por esa luz y en el siguiente instante estaba cayendo desde el cielo en una tierra totalmente desconocida. Estaba aterrorizado pensando que moriría al caer desde esa altura, pero sorprendentemente aterrizó suavemente en el suelo sin una sola herida. Se sacudió el mareo y notó que estaba rodeado por un grupo de figuras encapuchadas que lo observaban con mucha atención. Esto lo asustó bastante, pero, en modo supervivencia, decidió fingir que tenía todo bajo control. Las figuras encapuchadas lo escoltaron hasta lo que parecía una sala del trono. Él miró a su alrededor y vio a personas que vestían uniformes muy antiguos y algunos ni siquiera eran completamente humanos sino mezclas entre animales y personas. El rey, que hasta ese momento estaba sentado en el trono, se levantó y le dio la bienvenida a su reino llamándolo héroe, lo que lo confundió aún más. El rey le agradeció por responder a su llamado, pero Soma se enfadó porque él nunca respondió a nada y había sido arrancado de su mundo sin permiso. El rey, un poco nervioso, le pidió que no se enojara y prometió darle una explicación. Le contó que se encontraba en un mundo donde existen brujas y magos, orcos y elfos, caballeros y dragones que vagan libremente. Sin embargo, hace algún tiempo se abrió un pequeño vacío en la parte norte del continente y una enorme horda de demonios comenzó a salir de allí. Todos los reinos vecinos unieron sus fuerzas para luchar contra ellos, pero los demonios parecían infinitos, por cada uno que caía aparecían dos más. Lamentablemente, su reino no tenía recursos ni soldados ilimitados y no podían seguir luchando una batalla perdida. Soma miró al rey y le dijo que no había forma de que él fuera a luchar contra demonios. El rey se quedó incómodo, así que uno de sus ministros dio un paso adelante y explicó que existía un reino llamado Imperio del Caos, el más poderoso de todos, que constantemente exigía apoyo económico y que si no lo recibía amenazaba con declarar la guerra. Soma levantó una ceja y le preguntó al ministro qué tenía que ver él con todo eso. El ministro, avergonzado, bajó la mirada y confesó que habían decidido invocar a un héroe y ofrecerlo al imperio como sacrificio, ya que era la única forma de no tener que pagar dinero porque no tenían ni una moneda. Soma quedó totalmente en shock y miró al rey con incredulidad. Le preguntó si ese era su brillante plan, traer a un héroe solo para entregarlo como ofrenda. El rey asintió solemnemente. Soma empezó a pensar cómo podía escapar de esa situación, pero comprendió que sería imposible huir sin ser atrapado. Decidió entonces enfrentarlo con lógica. Miró al rey y le preguntó si sabía qué le ocurriría una vez que lo entregaran al Imperio del Caos. El rey negó con la cabeza y dijo que no tenía idea, lo cual era exactamente lo que Soma no quería escuchar. Le preguntó si al menos sabía si estaría a salvo o si lo matarían al instante, pero nadie respondió. Y ahí fue cuando Soma entendió que no podía confiar en la suerte y debía tomar el control. Le preguntó cuándo fue la última vez que invocaron a un héroe en ese reino y el ministro respondió que había sido hacía 500 años y que desde entonces nadie había logrado hacerlo de nuevo. Soma aprovechó y preguntó si después de entregarlo al imperio dejarían de exigir cosas. Todos guardaron silencio porque sabían que no podrían seguir repitiendo ese proceso. El rey parecía confundido y Soma se dio cuenta de que era su momento para cambiar las reglas del juego. Lo miró y le dijo que ayudaría al reino a salir de esa situación porque él era el elegido, el héroe que los guiaría hacia la revolución. Todos quedaron en shock, pero Soma continuó diciendo que revisaría todos los registros financieros y pondría las cuentas en orden para que el reino comenzara a generar dinero y no colapsará bajo su propio peso. Todos se alegraron con su discurso y el rey decidió confiar en él. Entraron en una sala donde Soma se dio cuenta de que, en realidad, no tenía ningún plan concreto, pero decidió revisar todas las finanzas del rey y del ministro.
Durante 3 días y 3 noches seguidas discutieron sobre los asuntos económicos del reino y finalmente logró encontrar una posible solución. Al día siguiente todos se reunieron ante una gran multitud. Soma estaba completamente agotado y parecía que podía quedarse dormido en cualquier momento. El rey se puso a su lado y declaró que había decidido que Soma era más apto para gobernar el reino. A partir de ese momento le transfería oficialmente el trono. Todos quedaron impactados, especialmente Soma, que no tenía ni idea de que eso pasaría. Por si fuera poco, el rey añadió con orgullo que para reforzar su derecho al trono había decidido casar a su única hija Liz con Soma. Así, en cuestión de minutos, la vida de Soma cambió por completo y se le encomendó la tarea de cambiar el destino de todos los súbditos de su reino. Se sentó en sus aposentos y comenzó a trabajar en una habitación llena de documentos sin pausas ni descanso debido a la cantidad absurda de trabajo. De repente oyó que la puerta se abría y una hermosa joven vestida con un uniforme militar entraba sin decir una palabra. Soma estaba tan cansado que ni siquiera levantó la vista y le preguntó si era una persona instruida que supiera leer y escribir. Liz, sorprendida, respondió con orgullo que era una persona muy instruida. Soma le hizo algunas preguntas básicas de matemáticas sin mirarla y, al ver que respondía correctamente, le pidió que lo ayudara con el papeleo. Liz se acercó y le anunció que estaba hablando con la hija del antiguo rey. Soma levantó la vista de sus papeles, la miró con cara de sorpresa y le preguntó por qué llevaba un uniforme militar. Liz explica que siempre tuvo talento para el combate y que desde pequeña quiso ayudar en las líneas frontales, así que se alistó en el ejército por decisión propia. Luego le pregunta qué hizo con su padre, porque no hay forma de que él haya renunciado al trono voluntariamente. Soma deja escapar un suspiro profundo y le cuenta que fue invocado a ese extraño lugar y que lo único que quería era escapar de ser enviado al reino del caos, pero su padre se impresionó tanto con él que terminó nombrándolo rey. Aún así, le asegura que no será por mucho tiempo, porque no quiere ser rey y solo desea regresar a su mundo. Le dice que planea quedarse en el reino durante 2 o 3 años, hasta que la situación se estabilice y el país se recupere económicamente. También le dice que no se preocupe por el compromiso, que puede cancelarlo cuando quiera. Liz se muestra sorprendida por su humildad y empieza a hablarle con un tono más amable. Soma le explica que ya está trabajando para obtener más dinero y que vendió todas las joyas y tesoros inútiles de la bóveda real, ya que el país necesita comida que la gente pueda comer y no joyas guardadas en un cofre. Liz se alarma un poco y le dice que muchos de esos tesoros son artefactos antiguos de gran valor, pero Soma la tranquiliza mostrándole una lista con los objetos que ha vendido, aclarando que no ha tocado ningún bien de patrimonio nacional ni artefactos de magia oscura, solo joyería común de oro y plata. Liz se calma y le pregunta cuáles son sus siguientes planes. Soma le responde que por ahora no piensa enviar dinero al Imperio del Caos, ya que la gente de su propio reino todavía pasa hambre y necesita comer. Liz le sugiere que, en lugar de enviar el dinero directamente al Imperio del Caos, lo use para fortalecer su propio ejército. Soma lo piensa por un momento y se da cuenta de que tiene razón, porque si entregan el dinero al Imperio solo seguirán pidiendo más, pero si lo invierten en su ejército podrían volverse más fuertes y recuperar su posición poco a poco. Soma empieza a entender cómo funciona ese mundo, hace una extensa visita por el reino y descubre que tiene muchas propiedades ocultas que ni siquiera conocía. A simple vista el lugar parece un territorio antiguo sin tecnología moderna, pero si se observa bien, se nota que tiene muchas comodidades avanzadas disfrazadas en otra forma. Por ejemplo, la bombilla es un invento moderno que resolvió el problema de la iluminación para siempre, pero en ese mundo no existe la electricidad, mucho menos una bombilla. Aún así, cada calle tiene faroles y las casas se iluminan de noche, todo gracias a la magia especial que poseen las personas de ese continente, capaces de crear luz, calor y agua a voluntad, lo cual, pensándolo bien, es bastante útil. Luego uno de los sacerdotes lo lleva ante una estatua extraña y le dice que ponga la mano sobre ella, afirmando que si tiene afinidad mágica lo sabrá de inmediato. Soma coloca la mano sobre la estatua y de repente pierde la noción de la realidad, empieza a ver puntos de luz brillantes flotando en un fondo oscuro, y por un instante piensa que quizá tomó alguna sustancia rara, pero rápidamente entiende que debe ser obra de la magia. Cuando vuelve en sí, el sacerdote le dice que efectivamente tiene afinidad mágica y que debería practicar para mejorar su control. Soma regresa a sus aposentos, donde ha contratado a varias personas alfabetizadas para ayudarlo con la enorme cantidad de papeleo. Él se sienta en su silla y antes de empezar a trabajar decide probar su magia, transfiere su conciencia a 3 plumas que de inmediato comienzan a escribir solas. Intenta hacerlo con una cuarta pluma pero no funciona,
así que entiende que por ahora su límite es de 3 objetos. Mientras sigue revisando los documentos, Liz entra para verlo y se sorprende al ver las plumas flotando y escribiendo por sí solas. Le pregunta qué es eso, ya que nunca había visto un tipo de magia así, pero Soma le dice que acaba de crearla. Liz no tiene problema en creerlo, pero antes de que pueda hacer más preguntas, él le da una pila enorme de papeles para que los revise también. Trabajan durante horas sin descanso hasta que Soma, con los ojos casi cerrados del cansancio, levanta la vista y ve que todos los demás se quedaron dormidos por el agotamiento. Se acerca a Liz, que está durmiendo en el sofá con una expresión adorable, y la observa por un momento antes de apartarle suavemente un mechón de cabello. Sin embargo, Liz está acostumbrada a tipos raros como él y despierta de inmediato preguntándole qué está haciendo. Soma le responde que solo quería ver si estaba dormida y nada más. A la mañana siguiente le dice que quiere mostrarle algo y ambos montan un caballo. Liz se sorprende al notar que Soma va sentado detrás de ella, agarrándola con fuerza de la cintura porque no sabe montar. Emprenden un paseo sorprendentemente romántico que termina cerca de un campo gigante cubierto de blanco. Bajan del caballo y Soma le muestra los campos, explicándole que todo el país está lleno de plantaciones de algodón como esas que ahora no sirven para nada. Le cuenta que en el pasado el algodón era un producto muy valioso, así que todos los agricultores decidieron cultivarlo a gran escala, podían exportarlo y ganar mucho dinero. El problema fue que todo el reino empezó a producir algodón en lugar de otros cultivos agrícolas. Eso habría estado bien si con las ganancias hubieran podido importar comida, pero el desastre vino cuando otros países también comenzaron a producir algodón, aumentando la oferta y bajando los precios, provocando un colapso del mercado donde el algodón ya no valía nada. Esa fue la razón por la que su país cayó en una terrible hambruna y la gente no tiene nada que comer. Liz se entristece, se supone que era una de las líderes del reino y aún así no tenía idea de ese desastre. Se disculpa con él, pero Soma le dice que no debe disculparse con nadie, sino ayudarlo a devolverle al país su antigua gloria. Luego regresan al comedor y comienzan a desayunar juntos. En ese momento un hombre llamado Ark se presenta como el líder de la Guardia Real. Se sienta con ellos y le pregunta a Soma si hay algo en lo que pueda ayudarlo. Soma, muy directo, le responde que no hay mucha gente útil en ese país, ya que la mayoría no tiene idea de lo que está haciendo, y le dice que necesita urgentemente más personal entrenado y personas con habilidades especializadas. Ark se inclina con respeto y le asegura que hará todo lo posible por conseguirlo antes de retirarse. Más tarde Liz y Soma toman el té juntos, cuando de repente a Soma se le ocurre una idea brillante y le pregunta a Liz si en el reino existe algún tipo de dispositivo de transmisión o comunicación pública. Liz lo mira confundida sin entender de qué habla, así que él intenta explicarle qué tipo de aparato quiere decir. Entonces ella exclama sorprendida que si tienen algo parecido, un artefacto que se usa para los anuncios públicos. Esto suena perfecto para los planes de Soma, así que le pide que lo lleve hasta ese dispositivo lo antes posible. Le explica que va a reclutar una fuerza laboral directamente del público general. Liz le responde que ya lo hacen, lo que sorprende a Soma, y le pregunta cómo seleccionan a la gente. Ella le dice que se hacen varios exámenes escritos y que los que aprueban todos son llevados al castillo como trabajadores. Soma se lleva la mano a la cara y le dice que ese método es muy ineficiente, que probablemente están dejando fuera a personas con muchísimo talento. Le pregunta cuál es la tasa de alfabetización del reino y ella le responde que ronda el 30%. Soma le dice que los exámenes escritos no determinan el verdadero talento de una persona, que lo importante es la aptitud, no solo la capacidad de leer o escribir. Le explica que ese sistema de exámenes segaramente fue impuesto por nobles de alto rango que tienen influencia y dinero para enviar a sus hijos a las mejores academias, conseguirles educación y colocarles luego en posiciones de poder dentro de la corte, o sea, nepotismo clásico. Liz queda impactada al escucharlo y le pregunta qué piensa hacer. Soma le responde que lo sabrá pronto. Al día siguiente se coloca frente al dispositivo de transmisión junto a Liz y empieza a emitir un mensaje para todo el reino. Habla a sus súbditos y les anuncia que está a punto de ofrecerles una gran oportunidad para cambiar sus vidas por completo. Con eso capta la atención de todos y continúa diciendo que abrirá una convocatoria libre para personas con gran aptitud, especialización o cualquier tipo de habilidad útil para el reino. Les dice que nada más importa, que pueden ser alfabetizados o analfabetos, ricos o pobres, lo único que cuenta son sus habilidades, su talento y su capacidad. Al día siguiente todos se reúnen en el castillo para presenciar la selección de los nuevos candidatos elegidos directamente por el rey. Soma se sienta en su trono con Liz a su lado y el proceso comienza.
Nota que solo 5 personas se han presentado a la prueba. Todos se inclinan ante él en cuanto Ark los presenta, excepto una chica alta de piel oscura llamada Aisa, que declara con firmeza que pertenece al clan de los elfos guerreros y que ellos no se inclinan ante nadie a quien no hayan jurado lealtad. Ark se enfada y le ordena inclinarse inmediatamente, pero Soma lo detiene y le dice que lo deje pasar. Soma usa su magia especial para obtener información sobre los elfos y descubre que son muy conocidos y temidos por sus habilidades de combate, reconocidos como excelentes guerreros. Aisa le dice que es una de las mejores de su clan, quizás la mejor de todo el reino. Luego le pide ayuda a Soma. Él se queda desconcertado sin saber qué decir, pero Aisa continúa explicando que el bosque sagrado donde viven se está deteriorando rápidamente sin razón aparente. Ella y su gente cuidan bien del bosque, pero aún así este parece morir poco a poco y no entienden por qué. Añade que ha oído que Soma es una persona muy inteligente y que quizá pueda idear una estrategia para salvar el bosque. Soma la escucha y empieza a pensar, luego le pregunta si han hecho una poda o adelgazamiento del bosque. Aisa lo mira sin entender y le pregunta qué significa eso. Soma se da cuenta de que esas técnicas deben ser demasiado modernas para ese mundo y le explica que cuando un bosque crece sin control, los árboles más viejos bloquean toda la luz solar, impidiendo que la luz llegue al suelo, y eso evita que crezcan nuevos brotes o plantas jóvenes. Sin renovación, el bosque envejece, el suelo se debilita y todo el ecosistema termina muriendo, quedando expuesto a la erosión y otros problemas naturales graves. De repente Aisa se inclina completamente ante él y le dice que jura su vida al servicio de Soma, dispuesta a luchar y morir por él. Le pide que la acepte como su guardaespaldas y que la ayude a restaurar el bosque. Soma acepta con gratitud y la nombra oficialmente su protectora. La siguiente persona que se presenta es una hermosa sirvienta llamada Juna, reconocida como una de las mujeres más bellas del reino y, según el ministro, la mejor cantante que haya existido. Juna desciende de una antigua línea de sirenas que eran tan bellas que atraían a los marineros con su voz y hacían naufragar los barcos. Soma, intrigado, piensa que si eso es verdad, el canto corre por su sangre. La llama al frente y le pide que cante una canción para todos, ya que el evento está siendo transmitido en todo el reino. Juna acepta y le dice que la mayoría de sus canciones son tristes y melancólicas. Soma le pregunta si puede aprender una canción de memoria con solo escucharla una vez, y ella responde que sí. Entonces Soma saca su teléfono, algo que para todos es casi un objeto mágico, y le pone unos auriculares con una de sus canciones. Juna escucha con atención, parece gustarle el ritmo y asiente con una sonrisa. Le devuelve los auriculares y todos los presentes se quedan sorprendidos por ese extraño artefacto que Soma acaba de sacar de su bolsillo. Juna respira profundo y empieza a cantar con una voz tan hermosa que deja a todos boquiabiertos. Cuando termina, el público entero estalla en aplausos. Soma le dice que está muy impresionado por su capacidad de recordar una canción tras escucharla solo una vez y de interpretarla a la perfección. La siguiente persona en presentarse es un hombre gordito y torpe llamado Poncho, que parece muy nervioso y suda como un cerdo. Intenta dirigirse al rey, pero tropieza con su propio pie y cae al suelo, levantándose enseguida con una sonrisa forzada. Explica que su habilidad especial es ser un glotón, que ha probado casi todos los platos que existen en el país. Espera que Soma se ría de él, pero sorprendentemente Soma baja del trono, se acerca y le estrecha la mano emocionado, diciéndole que justo estaba esperando que alguien como él apareciera. Soma le dice a Poncho que está realmente feliz de contratarlo y que en un momento en el que todo el reino sufre una hambruna, habilidades como la suya son de enorme importancia. Esto le sube la moral a Poncho, que empieza a llorar diciendo que toda su vida lo han llamado gordo, lo cual, siendo sinceros, es verdad. Pero Soma piensa diferente y le dice que él será el responsable de sacar al país de la hambruna y llevarlo de nuevo a la prosperidad. El siguiente candidato resulta ser un chico con aire emo que se presenta como Kaz. Le dice a Soma que mientras él evaluaba a los demás, él lo estaba evaluando a él. Se supone que Kaz es una de las mentes más brillantes del reino, un fanático de la lectura que devora cualquier libro que cae en sus manos. Es un tipo con mucho conocimiento, algo que Soma nota enseguida por su forma de hablar. Le pregunta qué decisión ha tomado y si cree que Soma es digno de ser rey. Kaz responde con calma que todo dependía de una sola decisión, de si Soma consideraba inútil al gordito o no. Si lo hubiera despreciado, habría fallado como rey porque no entendería lo que el reino necesita ahora mismo. Pero sorprendentemente, Soma se mostró entusiasmado con él, lo que le hizo creer que Soma realmente tiene cerebro y no es un cualquiera.
Kaz queda tan impresionado que le pide ser su lugarteniente, su mano derecha y consejero. Soma queda impresionado por su capacidad de razonamiento y lo contrata inmediatamente como su asesor principal. La última en presentarse es una pequeña loba llamada Tomo, una chica de aspecto joven que puede comunicarse con todos los animales de cualquier raza. Parece muy nerviosa y apenas puede hablar por sí misma. Liz comenta que los miembros del clan de los lobos casi nunca son vistos dentro del reino, a lo que alguien responde que podría ser una refugiada. Soma le pide que hable, pero ella se encoge y parece aún más asustada. Entonces él baja del trono, camina hasta ella, se agacha a su altura y le pregunta qué sucede. Tomo se inclina hacia él y le susurra algo al oído. Lo que dice hace que los ojos de Soma se abran de par en par. Recupera la compostura rápidamente, finge que no ha pasado nada y vuelve a su trono diciendo que todos están despedidos por ahora, pero que quiere ver a la pequeña loba más tarde en sus aposentos. Más tarde, Tomo, Liz, Ark, Soma y el ministro se reúnen en la habitación del rey mientras Tomo está sentada en un sofá. Soma les pregunta si alguno escuchó lo que ella le susurró, pero todos niegan con la cabeza, diciendo que fue tan bajo que era imposible oírlo. Soma suspira aliviado sabiendo que nadie más lo escuchó, ya que la transmisión se estaba difundiendo por todo el reino. Les dice que lo que va a revelar debe mantenerse en secreto absoluto, pues podría sacudir los cimientos del reino. Finalmente les cuenta que Tomo no solo puede hablar con los animales, sino que también puede hablar con los demonios. Lee se queda totalmente impactada y le dice que eso debe ser un error, porque los demonios hablan un idioma completamente diferente que ninguna otra raza entiende, y no existe una persona viva capaz de descifrarlo salvo su propio gremio. Soma la mira y le dice que justamente por eso Tomo probablemente sea una de las personas más importantes del país, incluso más que él. Liz le pregunta a Tomo cuando descubrió que podía hablar con la raza demonio y ella responde que fue hace un tiempo, cuando estaba en el bosque divirtiéndose, escuchó unos ruidos extraños y fue a investigar. Para su horror vio a una persona del clan de los demonios, de baja estatura y con cabeza de perro, que la miraba fijamente. Ella empezó a gritar pidiendo ayuda cuando el demonio le gritó que se callara en su propio idioma, un idioma que ella entendió perfectamente, así que dejó de gritar, asustada. El demonio se sorprendió mucho y le preguntó si podía entender lo que decía, y ella respondió que sí. En ese momento se oyeron más ruidos a lo lejos y el demonio le dijo que corriera, porque si los demás la veían la matarían. Fue la última vez que lo vio, huyendo aterrorizada del lugar. Liz mira a Soma y le pregunta si planea algún tipo de acuerdo entre humanos y demonios, algo prácticamente imposible porque los demonios han matado a incontables humanos. Pero Soma le responde que los humanos también han matado a incontables demonios. Sugiere que tal vez toda la guerra no sea más que un enorme malentendido causado por la incapacidad de las dos razas para entenderse entre sí. Liz reflexiona un momento y reconoce que puede tener razón. Soma le ordena a Ark que Tomo reciba protección de nivel real de inmediato y que se asegure de mantenerla a salvo en todo momento. El ministro interviene y le dice que eso solo atraerá más atención hacia ella, ya que sería muy extraño que una niña pobre como Tomo tuviera guardias reales siguiéndola a todas partes. Soma lo piensa y se da cuenta de que tiene razón, así que intenta idear una alternativa. El ministro sugiere que podría adoptarla como su hija, lo cual resolvería el problema, pero Soma recuerda que tendría que casarse primero para hacerlo. Entonces propone que el padre de Liz adopte a Tomo, lo que haría completamente normal que tuviera protección real. Tomo los interrumpe diciendo que ya tiene familia viviendo en el campo de refugiados y que no los abandonará. Soma sonríe y le dice que una vez adoptada, sus padres se convertirán en parientes del rey y vivirán en el castillo junto a ella. Tomo grita de alegría y agradece a todos por lo que hacen por ella. Más tarde, mientras Soma descansaba tranquilamente en la habitación de Liz, le informan que Poncho había regresado de su misión. Soma va a verlo de inmediato acompañado por Liz. Se sientan juntos y Poncho agradece a Soma por dejarle usar su wyvern real, lo que hizo que el viaje fuera fácil y rápido. Pero el siguiente plato que Poncho presenta deja horrorizados a todos, resulta ser un monstruo de baba. Todos ponen cara de asco, pero Poncho se pone un delantal, extiende la masa gelatinosa sobre la mesa, la aplana con cuidado y empieza a cortarla en pequeñas tiras delgadas como fideos antes de hervirlas en agua con sal. Poncho añade unas cuantas verduras y un poco de caldo, el resultado final no parece apetitoso para el resto, pero Soma comenta que el plato se parece mucho al ramen de su mundo y se sienta a probarlo. Toma un bocado y se sorprende gratamente al descubrir que incluso sabe a ramen, empieza a sorberlo ruidosamente mientras lo disfruta, poco a poco los demás también lo prueban y terminan disfrutándolo,
Finalmente la transmisión termina con esa escena y resulta ser un éxito rotundo, porque pronto todos los restaurantes del reino comienzan a servir los platos que mostraron y, como era de esperarse, también empiezan a mezclarlos para crear comidas nuevas y emocionantes. Entonces uno de los guardias llama a Soma al salón del trono para informarle que el primer ministro insiste en tener una audiencia con el rey. Así que Soma entra en la sala y encuentra a Cass y al ministro inclinados frente a él, les pide que se levanten y digan lo que piensan. El primer ministro le explica que siente que debe seguir el ejemplo del antiguo rey y renunciar a su puesto para darle a la nueva generación la oportunidad de brillar y mejorar la situación usando nuevas técnicas en lugar de los métodos antiguos que ya no funcionan. Soma se sorprende por esta repentina renuncia y le pregunta quién será su sucesor, ya que necesitan a alguien tan sabio e inteligente como él. El ministro sonríe y le dice que no se preocupe porque ha tomado a Cass como su aprendiz y confía en que está listo para ocupar el cargo de primer ministro y hacer un excelente trabajo en el futuro. Soma mira a Cass y se da cuenta de que probablemente sea el candidato perfecto, acepta la renuncia del ministro y nombra oficialmente a Cass como nuevo primer ministro. Cass agradece el nombramiento y le dice a Soma que debe tomarse el día libre, porque ha estado trabajando sin descanso y si continúa así terminará agotado, lo que disminuiría su productividad y la de quienes lo rodean. Al principio Soma duda porque siente que todavía hay mucho por hacer, pero Cass insiste en que debe descansar y él se encargará del resto. Al día siguiente Soma decide seguir su consejo y organiza una cita con Liz con Aisa como escolta. Liz se sorprende al ver que Soma realmente se tomará un descanso y le pregunta si está bien. Él le dice que todo está bien, que solo quiere relajarse un rato. Liz le advierte que no deberían salir como rey y reina. Entonces saca un par de uniformes de academia militar y se los entrega mientras se pone uno también. Aisa los acompaña para protegerlos y los tres salen a recorrer la ciudad. Después de caminar un rato deciden visitar el café de Juna y se sientan en una mesa para disfrutar de unos bocadillos tranquilos. Mientras conversan sobre el reino escuchan una conversación bastante fuerte en la mesa de al lado, donde una chica zorro llamada Kate y un chico pelirrojo llamado Al discuten con intensidad. Son tan ruidosos que Soma no puede evitar oír cada palabra. Al dice que no confía en el nuevo rey porque es demasiado joven e inexperto, que no ve por qué debería seguir a alguien de su misma edad que probablemente nunca ha estado en el campo de batalla. Kate le dice que se calle y le recuerda que el nuevo rey ha demostrado ser un hombre formidable en inteligencia y estrategia y que está haciendo un gran trabajo, pero Al tiene la sangre caliente y solo quiere guerra para poder probarse a sí mismo y ganarse el respeto de los demás. Incluso dice que planea unirse al ejército del duque de Carmine, lo que deja horrorizada a Kate, que le suplica que no diga eso porque el duque está en abierta rebelión contra el nuevo rey. Al grita que hará lo que quiera y que no cree que el nuevo rey sea apto para nada. En ese momento Soma se levanta, se acerca a su mesa y le pregunta directamente por qué no le gusta el nuevo rey. Al lo mira molesto y le pregunta quién demonios es, pero Kate, al verlo, lo reconoce al instante y se pone nerviosa. Los tres terminan sentándose juntos en otra mesa para hablar con calma. Al vuelve a enfrentarlo con arrogancia, pero Aisa reacciona antes de que pueda decir algo más. Le toma la mano, se la tuerce y lo inmoviliza con una facilidad aterradora hasta que Soma le pide que lo suelte. Kate los mira asustada temiendo que Al salga herido. Soma decide dejar de jugar y lo mira a los ojos preguntándole si aún no lo reconoce. Al finalmente comprende que está frente al propio rey y su tono cambia de inmediato. Soma le pregunta por qué quiere unirse al duque de Carmine, pero Al guarda silencio. Temeroso, Soma le dice que no va a obligarlo a quedarse, que si quiere ir puede hacerlo porque nadie puede ser forzado a seguir a un líder, pero le advierte que si decide luchar del otro lado deberá enfrentarse a Kate en el campo de batalla y, si intenta evitarla, otro soldado lo hará, y si ella resulta herida no podrá ayudarla porque su propio ejército lo consideraría traición. Al queda en silencio, pensando profundamente, hasta que finalmente decide que no quiere pelear contra Soma ni contra Kate. Soma asiente satisfecho y le agradece antes de marcharse. Al día siguiente se sienta a tomar el té con Liz y le cuenta que está mejorando con su magia oscura y que ya puede controlar 4 objetos inanimados al mismo tiempo, pero antes de que Liz pueda responder, un guardia llega para informarle que el jefe de la prestigiosa Casa Magna ha solicitado una audiencia urgente. Soma se dirige al salón y allí encuentra a Al con varias heridas en la cara, junto con Glaive y Kate, todos inclinados ante él. Soma se sienta en su trono y Glaive comienza a disculparse diciendo que no sabía nada de lo que Al había dicho y que Kate fue quien le informó después. Le asegura que ha disciplinado a su hijo y le pide a Soma que no tome medidas severas. Promete que la familia Magna siempre será leal al rey y lo apoyará en todas las circunstancias. Soma le agradece su fidelidad y le dice que no tiene intención de castigar a Al, ya que parece que Glaive ya lo ha hecho suficientemente. Le dice además que va a aceptar a Kate como una de las magas de su guardia real y a Al como oficial de su ejército para que puedan permanecer
cerca y fortalecerse juntos. Varios días después por fin el grueso del papeleo ha sido completado y el resto puede hacerse fácilmente usando la magia oscura de Soma. Soma explica que ya no necesitarán más mano de obra, luego convoca una reunión con todos los que han trabajado en el papeleo durante todo este tiempo y, cuando todos se reúnen, les da un discurso grandioso diciéndoles que ellos son el verdadero tesoro del reino y que, gracias a su esfuerzo, ahora puede comenzar el siguiente proyecto que garantizará la supervivencia a largo plazo de todo el país y que incluso podría resolver definitivamente el problema de la escasez de alimentos. Les dice que se tomen una semana completa de descanso como recompensa por su increíble trabajo, añade que le gustaría pagarles un dinero extra por todo lo que hicieron, pero que el reino anda corto de fondos, así que en lugar de eso los invita a bajar a la bodega real de vinos, donde se guarda el vino más antiguo y de sabor más profundo, y les dice que cada uno puede tomar una botella entera para sí mismo y hacer lo que quiera con ella, pueden venderla o beberla, lo que prefieran. Todos los hombres estallan de alegría, agradecen a Soma por su generosidad y corren hacia la bodega emocionados. Liz lo mira y le pregunta si fue una buena idea darles una semana libre, ya que aún quedan muchas cosas pendientes. Soma le dice que se relaje un poco, que el trabajo avanza a buen ritmo, y le explica que planea construir un puerto en la costa de uno de los pueblos, lo que convertirá el lugar en un destino estratégico para el comercio del reino, creando así una ciudad comercial que reemplazará al pueblo y generará empleos para muchas personas. También le dice que los barcos de otros países deberán pagar impuestos y peajes para comerciar en su territorio, lo que reducirá el comercio ilegal que ocurre a escondidas, además de establecer tasas bajas para los barcos que traigan alimentos a precios accesibles, reduciendo así el problema de la escasez. Le explica que todo depende de la oferta y la demanda y que, en ese momento, la demanda de alimentos es altísima mientras que la oferta es prácticamente cero. Al día siguiente Soma, Liz y Aisa viajan al pequeño pueblo donde se llevará a cabo la construcción. Ark ya está allí y ha montado tiendas para todos, les da la bienvenida y cuando Soma le pregunta si ha habido algún problema, Ark le cuenta que muchos de los ancianos del pueblo se oponen firmemente a construir un puerto en la costa a cualquier costo. Soma pregunta la razón de esta negativa y Ark responde que los ancianos creen en una vieja leyenda según la cual, si se construye algo en esa zona, los dioses del agua destruirán toda la región enviando un enorme monstruo hecho de agua que devora todo a su paso. Soma se muestra interesado y le pide a Ark que lo lleve a hablar con los ancianos. Van juntos a una de las casas donde Soma se reúne con uno de ellos y se sientan a conversar. El anciano le repite que si construye el puerto en ese lugar los dioses del agua se vengarán y destruirán toda la región. Soma le pregunta cuándo fue la última vez que los dioses del agua destruyeron algo y cómo sabían que venían. El anciano responde que ocurrió cuando su abuelo vivía, y según la leyenda, justo antes de que el monstruo marino llegara, la tierra comenzaba a temblar con el sonido de sus pasos, y poco después la bestia emergía del mar tragándose todo a su alrededor y destruyendo todo lo que amaban. Soma reflexiona un momento, decide terminar el día y regresa al castillo. Llama a Kaz y Ark a sus aposentos para discutir la situación. Kaz le pregunta si realmente cree en el mito, pero Soma responde que, obviamente, no cree en un monstruo marino, aunque sí cree que los mitos siempre tienen algo de verdad. Les dice que ha decidido cambiar el lugar de construcción y marcar toda el área que los aldeanos creen maldita. Kaz no puede creerlo y le pregunta si acaso teme a un dios del mar, pero Soma responde que no le teme a ningún dios, solo piensa que lo que la gente llama monstruo marino podría ser en realidad un tsunami y que cuando dicen que sienten el suelo temblar con sus pasos, en realidad se refieren a un terremoto. Concluye que esa zona debe ser muy propensa a tsunamis después de los terremotos y decide no arriesgarse construyendo un puerto en un lugar tan vulnerable. Las obras comienzan y Al, agotado por todo el trabajo físico, se pone a quejarse amargamente, preguntando a Kate por qué el ejército prohibido tiene que estar haciendo trabajos de construcción. Kate le dice que cierre la boca y vuelva al trabajo, recordándole que no debe llamarla por su nombre ya que, técnicamente, ella es su superior. Luego le explica que el motivo por el que el ejército está haciendo gran parte de las obras es porque hay demasiadas carreteras por construir y falta mucha mano de obra, así que la única forma de avanzar es incluirlos en el proyecto. A la hora del almuerzo Al prueba una hamburguesa deliciosa preparada por Soma y Katie le comenta que las verduras frescas del sándwich provienen de una aldea cercana, gracias a una carretera recién terminada. Ella le explica además que las nuevas rutas están ayudando a reducir los precios de los alimentos porque ahora hay más oferta, y Al se sorprende por la visión tan adelantada de su rey. Justo en ese momento Soma llega acompañado de Liz, sorprendiendo a ambos, y Al se pone de pie para saludar con respeto, pero Soma le dice que no sea tan formal y que puede llamarlo por su nombre, porque le alegra tener a alguien de su edad con quien hablar libremente.
Mientras caminan por las nuevas carreteras, Soma le explica a Alice el proceso de construcción, ya que ella nunca lo había visto, le enseña los materiales usados y le muestra los faroles de las calles, alimentados por unas plantas de musgo luminoso que sirven para iluminar de noche, y también los árboles mágicos plantados para proteger temporalmente el pueblo de animales salvajes. De pronto un ave mensajera interrumpe su conversación y entrega una carta a Aisa, en la que su padre le informa sobre un deslizamiento de tierra mortal que arrasó la mitad de su aldea, dejando a muchos desaparecidos. Aisa se altera visiblemente y llama a Soma, pero él afronta la situación con calma y lógica. Ordena de inmediato a Kate que movilice un grupo de rescate en el que ella misma participará para acompañarlo al pueblo de los elfos oscuros. Consuela brevemente a Aisa, pero le dice que, en lugar de llorar, debe prepararse para ir con ellos, ya que todos son extranjeros y necesitan su guía. Finalmente le dice a Liz que regrese al palacio, reúna otro equipo de rescate y le pida a Akia que envíe paquetes de ayuda a los elfos oscuros. Soma pregunta a Aisa cuánto tardarán en llegar a su aldea y ella responde que 2 días con una marcha militar normal. Soma se preocupa al instante y explica que si dejan pasar 3 días entre el desastre y la llegada del equipo de rescate, el número de muertos aumentará considerablemente. Como una respuesta a sus plegarias, uno de los extraños wyverns pasa volando cerca y Soma tiene la idea de utilizarlos para transportar a su equipo de rescate hasta la aldea de Aisa mientras él viaja en el carruaje real. Finalmente llegan al pueblo al caer la tarde y el padre de Aisa sale a recibirlos con honores, presentándose como Woden. Soma le dice que deje las formalidades para otro momento y le pide un informe de la situación actual. Woden le explica que el incidente se cobró 100 vidas y que 40 personas aún no han sido encontradas. Soma le ordena que prepare una lista con los desaparecidos y que cada nombre sea tachado una vez que la persona sea hallada. Además le pide que mantenga vigilada la montaña por si ocurre otro deslizamiento. Durante la misión de rescate, Aisa ofrece quedarse de guardia con Lydie, lo que tranquiliza a su padre ya que conoce el bosque como la palma de su mano. Luego Soma se dirige a su equipo de rescate y los anima a poner en práctica sus habilidades de construcción de carreteras, ya que necesitarán excavar la tierra a fondo para encontrar a los desaparecidos. Cuando comienzan a cavar, Soma se detiene repentinamente y corre hacia un gran tronco caído diciendo que escucha voces humanas. Al lo mira confundido porque no oye nada, pero al excavar en esa zona se lleva una gran sorpresa al descubrir una mano humana enterrada, así que aparta el tronco con fuerza y logran sacar a la persona viva del suelo. Al queda impactado por la forma en que Soma supo que había alguien allí y Soma le muestra un pequeño ratón de madera tallado especialmente para buscar personas atrapadas en lugares estrechos donde su equipo no podía entrar. Explica que controla a esos ratones con su magia compartiendo una parte de su conciencia con ellos tal como hizo antes con las plumas y los muñecos. Finalmente la búsqueda concluye y todos los aldeanos son localizados. Woden agradece profundamente a Soma por su rápida intervención aunque lamenta las vidas perdidas. De repente una de las hijas de Woden entra corriendo para avisar que la princesa acaba de llegar con el segundo equipo de rescate, pero un hombre que llora en un rincón dice que ya es demasiado tarde. Alguien explica que aunque llegaron tarde el equipo estaba atendiendo a los heridos y reconstruyendo las casas dañadas, sin embargo el hombre responde que nada de eso devolverá la vida a los muertos. Woden lo interrumpe de inmediato pidiéndole silencio antes de explicar a Soma que ese joven es su hermano menor Rob, quien perdió a su esposa en el desastre y cuya hija está en estado crítico. Rob llora desconsolado diciendo que protegió el bosque con tanta devoción que no entiende por qué este terminó quitándole a su esposa. Woden lo consuela diciendo que culpar al bosque no devolverá lo que perdió. Más tarde Aisa le comenta a Soma que Rob fue uno de los que se opusieron al adelgazamiento de los árboles que él había propuesto antes y se pregunta si eso pudo contribuir al deslizamiento, pero Soma le explica que fue simplemente mala suerte combinada con la frecuencia de lluvias intensas. De regreso al palacio, Lee se disculpa por no haber sido de ayuda, pero Soma dice que él se siente aún más inútil por no haber previsto un desastre así. Reconoce que se concentró tanto en resolver el problema de la escasez de alimentos que descuidó otros asuntos importantes. Días después Juna va a verlo y lo encuentra rodeado de papeles sobre la cama. Le dice que Lee se quejó de sus hábitos poco saludables y que está preocupada porque apenas duerme. Soma responde que no puede descansar porque tiene demasiadas cosas en la cabeza, así que ella se acerca, se sienta junto a él y le pide que se recueste. Al hacerlo, Juna coloca una mano sobre su frente y lo acaricia con ternura diciéndole que es comprensible si no quiere mostrarse débil ante la princesa, pero que puede acudir a ella cuando se sienta agotado. Para su sorpresa, Soma ya se ha quedado dormido profundamente, así que Juna sonríe y empieza a cantarle suavemente mientras duerme.
Mientras tanto se produce una acalorada discusión entre los líderes de los ducados. Un hombre con cabeza de león llamado Duque Carmine insiste en derrocar a Soma porque considera que no es apto para gobernar. La duquesa Excel se muestra confundida señalando todo lo que Soma ha hecho por el reino, pero Carmine dice que Soma ha estado descuidando temas importantes y despidiendo a sus leales oficiales con la excusa de combatir la corrupción. Asegura que no desea gobernar él mismo, solo quiere que el antiguo rey recupere el trono por lealtad hacia él. Otro duque llamado Castor también está dispuesto a rebelarse y exige la guerra antes de que Soma gane la simpatía del pueblo. Excel los advierte de que otros reinos como Amedonia podrían aprovechar su rebelión contra Soma para atacar el país, pero Castor responde que Amedonia ya les ofreció refuerzos contra Soma. La duquesa no se convence y dice que probablemente enviaron la misma oferta a Soma para sembrar confusión y poder atacar el Frieden cuando sus tropas estén fuera luchando. En ese momento la hija de Castor, llamada Carla, irrumpe en la sala y declara que si su padre lucha contra Soma, ella peleará a su lado sin importar las consecuencias. En el reino de Amedonia su astuto gobernante Gaius se alegra al escuchar que Carmine aceptó su invitación para enfrentarse a Soma, llamándolo viejo necio, ya que su plan es causar caos enviando refuerzos a Carmine para luchar contra Soma y al mismo tiempo enviar refuerzos a Soma para luchar contra Carmine, exactamente como había sospechado Lady Exao. Su hijo, el príncipe Julius, lo apoya con entusiasmo mientras su hija, la princesa Rora. La princesa Rora no apoya en absoluto el plan de su padre y su hermano, solo siente envidia del reino de Elfrieden, que sigue prosperando con cada hora que pasa. En el palacio Soma consulta con Akia sobre un posible plan que implicaría el uso de la fuerza para proteger su reino. Soma, en un principio, se opone a emplear medidas crueles, pero las últimas palabras de su abuelo resuenan en su cabeza y decide proteger a aquellos que ahora considera su familia. Con tono decidido Soma ordena que pongan en marcha el plan de subyugación. Por otro lado, Gaius da la orden de invadir el territorio de Elfrieden, específicamente la ciudad agrícola de Altamura, creyendo que Soma está ocupado luchando contra los duques. Gaius declara que ha llegado la hora de recuperar las tierras robadas a sus antepasados hace 50 años, pero antes de terminar su discurso, el ministro Colbert entra corriendo y lo interrumpe, se inclina y le suplica que no comience una guerra porque condenaría al pueblo al hambre, pero Gaius se levanta con dificultad y le da una patada en la cara al pobre hombre. Aún así, Colbert le recuerda que están bajo el pacto de la humanidad porque firmaron un tratado, pero ni Gaius ni su hijo quieren escucharlo y lo echan del salón. Colbert sale tambaleándose como si acabara de salir de un ring de boxeo y se cruza con la princesa Rora, quien le dice que planea huir del reino y que se prepare por si las cosas se salen de control. Antes de darse cuenta, Colbert se despide de la gravedad y huye también. Mientras tanto Soma llama a Liz para pedirle un favor especial, está en lo que podríamos llamar una videollamada con los tres duques. Después de las presentaciones les dice que si continúan rebelándose contra él no tendrá más remedio que declararlos traidores. Excel le pregunta cuáles son sus intenciones respecto a los ducados y Soma le explica que solo quiere unificar sus ejércitos bajo su mando sin intención de hacerles daño, pero Castor se opone porque teme que eso fomente la corrupción. Soma le responde que unificar los ejércitos les daría más posibilidades de victoria frente a enemigos como Amedonia y trata de convencerlo asegurándole que no permitirá que la corrupción crezca bajo su reinado. Le dice que, si llega a convertirse en un rey corrupto, Castor mismo puede venir por su cabeza. Al final de la discusión Lady Exao jura lealtad a Soma junto con todo su ejército, pero Castor y Carmine se mantienen firmes en su decisión de no unirse, argumentando que el antiguo rey no los consultó antes de entregar el trono a Soma. Castor aclara que no apoyará a Carmine y que preferirá mantenerse neutral, mientras que Carmine finalmente habla y dice que seguirá fiel a su decisión porque debe mantener su orgullo como guerrero. Después de un tenso intercambio de palabras Soma les pide a ambos que al menos acuerden que, si alguno es derrotado, sus hombres se volverán leales al vencedor. En ese momento Liz corta su cabello frente a los duques para demostrar su determinación de luchar al lado de Soma. Juna aparece junto a la duquesa y Soma le agradece por haber sido la razón de que Excel se pusiera de su lado, lo que también le confirma que cuenta con el apoyo total de los demás. El día de la batalla Gaius lanza un grito de guerra ordenando a su ejército iniciar la invasión sorpresa de Elfrieden. Llega con sus tropas a la ciudad de Altamura y obliga a uno de los cobardes señores del lugar a abrir las puertas. El hombre suplica más tiempo porque el ejército prohibido está dividido entre quienes apoyan a Gaius y quienes no dudarían en aplastarle la cabeza. Por eso Julius aconseja a su padre engañar al guardia prometiéndole no dañar a ningún soldado del ejército si los deja pasar, pero Gaius, siendo el tramposo que es, planea matarlo en cuanto abra las puertas.
Mientras tanto Soma ya ha construido una fortaleza en la entrada de su reino con la ayuda de la magia de tierra de Cade y el trabajo de los constructores. El ejército enemigo hace todo lo posible por derribar los muros y cambia el uso inútil de arcos y flechas por el de enormes cañones. Sus disparos dejan marcas en las murallas y Al le pide a Cade que use su magia para bloquear los ataques, pero ella responde que no puede porque la usó toda en construir los muros. Justo a tiempo un elfo oscuro llamado Sid aparece de la nada y dispara una flecha que parte una de las balas de cañón en dos. Agradece a Al por haber salvado a su hija de los escombros del deslizamiento y le dice que ella quiere crecer y ser como él, algo que a Al le molesta bastante por dentro. Ark ordena al ejército real cargar directamente contra los cañones sin preocuparse por los soldados enemigos. La estrategia resulta un éxito y cuando Carmine recibe la noticia se muestra sorprendentemente calmado. Les dice a sus generales que los cañones resultaron inútiles y que tiene una estrategia mejor. Sabiendo que cuenta con 40.000 hombres contra los 10.000 de Soma, Carmine dice que debe atraerlo hacia su ejército porque está claro que Soma no se encuentra en la ciudad, lo demuestra el comportamiento defensivo de sus tropas. Con una sonrisa maliciosa pregunta si todo está listo para ejecutar su siniestro plan maestro. Por otra parte Gaius cree que está a punto de conquistar Altamura y su hijo ordena preparar a los soldados, pero de pronto se escuchan gritos de guerra y el Lord Wise regresa aterrorizado diciendo que no ha logrado convencer a la mitad más agresiva del ejército de calmarse. Entonces Gaius le ofrece polvo de oro a cambio de paciencia y le pide esperar hasta el día siguiente para lanzar el ataque, cuando las sombras de los árboles caigan sobre las bolsas de oro, momento en el que Wise planea convencer a la otra mitad del ejército de unirse a su causa. Finalmente Julius convence a su padre de aceptar el plan de Wise, lo que resulta ser un movimiento brillante porque Wise no es un traidor del Frieden sino un aliado secreto que trabaja junto a Excel. Preocupado por la cantidad de oro que podrían perder, Wise escucha a la duquesa decir que hay sabiduría en comprar tiempo con el oro, tal como había planeado Soma, aunque advierte que si Soma no aparece antes del mediodía estarán perdidos. Esa noche, mientras los enamorados cenan juntos, ella apoya la cabeza en el hombro de Al y le dice que si logran sobrevivir a la guerra podrán superar cualquier cosa. A pesar de su timidez le pide que la proteja como si fuera un huevo asegurando su seguridad durante toda la batalla. A la mañana siguiente el ejército de Carmine sigue intentando destruir la fortaleza, pero Cade observa que el enemigo ha adoptado una nueva formación, lo que es una buena noticia porque indica que intentarán un combate directo, algo que beneficia al ejército prohibido. Mientras tanto Gaius y su hijo regresan al lugar donde hicieron el trato con Wise y, viendo que se cumplieron las condiciones, Gaius ordena atacar el campo de batalla. De repente una oleada de wyverns se dirige velozmente hacia la fortaleza, haciendo creer a Al que son refuerzos para el ejército de Carmine, pero detrás de escena han estado ocurriendo muchas cosas y la noche anterior, en la Ciudad Roja, el hombre de confianza de Castor. El hombre de confianza de Castor llega para informarle que la ciudad ha sido evacuada y que las fuerzas aéreas de otras tierras quieren unirse a él, pero Castor no muestra ningún interés porque no está dispuesto a compartir la gloria de su rebelión con nadie. Sin embargo, empieza a ver a Soma con otros ojos, aunque ya es demasiado tarde para cambiar sus acciones. Le preocupa el hecho de que Soma podría tener un movimiento sorpresa preparado, considerando lo bien que ha ocultado su ubicación. Mientras aún conversan, Carla irrumpe en la sala para avisar que las fuerzas de Soma han sido avistadas, pero lo sorprendente es que solo se ve un barco. Justo entonces Soma solicita una videollamada con Castor, mientras el barco se aproxima al castillo del duque y de inmediato empieza a lanzar proyectiles contra las murallas. Castor queda impresionado al ver que Soma fue capaz de idear una estrategia tan innovadora. Soma le ofrece a Castor la oportunidad de unirse al equipo ganador, pero este se niega diciendo que no destruirá su reputación rindiéndose de manera tan elegante. Soma se despide y Castor ordena a su hija que silencie de inmediato los malditos cañones. Carla dirige la fuerza aérea hacia el barco con la intención de capturarlo intacto, así que sus unidades adoptan una formación impresionante y abren fuego, pero el barco responde con igual precisión. Para su sorpresa, uno de los pilotos nota que las ruedas del barco no son muy resistentes y Carla les ordena apuntar a ellas, aunque evita dañar cualquier parte del barco que pueda herir a la princesa Liz por si acaso se encuentra a bordo. Finalmente logran detener los cañones, pero al abordar la nave se llevan la mayor sorpresa de sus vidas, no hay soldados enemigos, solo marionetas controladas a distancia. En ese instante Carla comprende el juego que Soma había preparado, el barco era solo una distracción mientras él se dirigía a su verdadero objetivo. Castor se da cuenta de lo ocurrido y descubre que Soma ha entrado en el castillo. Sorprendido, le pregunta cómo logró infiltrarse, y Soma le responde que encontró pasadizos secretos revisando los planos de la Ciudad Roja.
Después de un breve intercambio, Castor le dice a Soma que puede confiar en su leal sirviente Talman para liderar la fuerza aérea en caso de que él sea derrotado. Agradeciendo su preocupación por sus subordinados, Soma le ofrece una última oportunidad de rendirse, pero Castor desenvaina su espada y dice que los verdaderos hombres no retroceden tan fácilmente. Aisa da un paso al frente con su espada y le dice a Soma que se aparte, pero Castor lo provoca desafiándolo a enfrentarlo si realmente es un héroe. Aisa se lanza con un poderoso golpe usando su enorme espada. Castor logra esquivarla y la llama niña, pero ella le responde que ha vivido durante décadas. Con un golpe demoledor Aisa lo lanza contra la pared y Castor queda impresionado por su fuerza brutal. Aisa le dice que no le importa ser una chica tonta mientras tenga el poder necesario para proteger a Soma, y Castor se pregunta qué clase de hombre es Soma para merecer ese nivel de lealtad. De pronto Liz aparece de la nada lanzando un ataque sorpresa contra el duque y usando su magia para atraparlo en una prisión de hielo. Aisa rompe el hielo con su espada y golpea a Castor, derribándolo al suelo. Liz se siente apenada por él, pero Castor le dice que luchó con honor y que, aunque ha sido derrotado, todavía conserva su orgullo. Le pregunta a Liz si Soma es un buen rey y ella le responde que es tan bueno con ella que sería capaz de luchar contra su propio padre por su causa. En ese momento escuchan el sonido de su nave explotando y Liz coloca un collar esclavo en el cuello de Castor, explicándole que si el collar detecta que intenta hacer daño a su amo se apretará hasta hacerlo rodar la cabeza. Carla entra y queda horrorizada al ver a su padre en el suelo con el collar en el cuello, saca su espada pero Liz la advierte que si hace algo estúpido contra Soma, su padre pagará con la vida. Soma cumple su parte del trato y nombra temporalmente a Talman como general de la Fuerza Aérea bajo el mando del Ejército Prohibido. Talman acepta servir con lealtad, aunque pregunta qué pasará con el duque y su hija. Soma le dice que revisará su caso después de la guerra, pero que, mientras tanto, Talman debe reunir a sus hombres y anunciar que ahora están bajo un nuevo mando antes de dirigirse al ducado de Carmine. De camino de regreso Liz empieza a hablar bien de Carla, diciendo que es una chica devota y buena persona, insinuando además que quizá debajo de esa fea armadura tiene un cuerpo muy atractivo. Soma entiende la indirecta y se da cuenta de que Liz intenta convencerlo de perdonarle la vida y tomarla como concubina, pero le preocupa perder la confianza del pueblo al ignorar su crimen de rebelión. Para respaldarlo, Carla le dice a Liz que no ruegue por ella porque Soma les envió varias cartas pidiéndoles que recapacitaran y ellos las devolvieron rechazándolas. De regreso en la fortaleza del Frieden, Kate y Al observan cómo la fuerza aérea se aproxima y Kate comprende al instante que Soma ha ganado la batalla contra Castor. Talman ordena atacar el castillo de Carmine evitando dañar las zonas residenciales. Soma y Al se felicitan mutuamente por haber ejecutado sus planes con éxito pese a las dificultades. Observando su conversación, Carla se sorprende al ver que Al habla al rey con tanta familiaridad y Liz le dice que Soma está totalmente de acuerdo con eso. Mientras tanto los generales de Carmine le informan de los daños provocados por los ataques aéreos y le preguntan qué medidas tomar contra la fuerza que los ha traicionado, tras saber que Soma ahora tiene el control total de los cielos. Carmine se da cuenta de que su gente está prácticamente como rehén y reconoce que ha perdido, pero sus generales no comparten ese pensamiento porque el ejército aún está intacto y sugieren usar a los civiles como escudos humanos mientras ellos se refugian en el castillo. Carmine se horroriza por su crueldad y finalmente ve la verdadera naturaleza de los generales a quienes había protegido, así que ordena colocar collares esclavos en sus cuellos para que tengan que rogar a Soma por sus vidas. También le pide a su mano derecha que coloque un collar en su propio cuello y anuncie su rendición total a Soma. Poco después llega un mensaje a Soma informando que una bandera blanca ha sido izada en Randall, y sus seguidores se sorprenden al ver que la guerra ha terminado tan rápido. El viejo Carmine aparece sosteniendo una botella de vino costosa que le había regalado el rey Albert, planeaba bebérsela hasta emborracharse el día en que Liz se casara, y decía que la atesoraba por encima de todo, pero ahora sabe que tal vez será capturado y nunca verá llegar ese momento. Interrumpiendo su melancolía, Beowulf entra con buenas noticias, diciendo que Soma no estaba invadiendo la ciudad y que solo había llevado consigo al ejército de Carmine a un destino lejano. Esto alegra tanto a Carmine que levanta su copa en honor a Soma y a Liz. Carla está confundida por todo lo que ha ocurrido, así que exige una explicación a Soma y a Liz. Ellos le cuentan que todo fue parte de un plan ideado por el duque Carmine. Soma le explica que nunca tuvo la intención de luchar contra los duques, pero que la única que inicialmente estaba de su lado era la duquesa Excel, gracias a la relación que su nieta tenía con él. A pesar de no haber apoyado directamente a Soma, el duque Carmine tenía sus propios planes secretos para exponer y eliminar a los oficiales corruptos de su ejército, lo que finalmente benefició a todo el reino.
Soma se disculpa con Carla porque, lamentablemente, su padre no fue informado del plan para evitar filtraciones que pudieran arruinar el sacrificio de Carmine. Carla dice que lo entiende al saber que el duque puso su vida en riesgo por el bien de todos. Mientras tanto, en Altamura, Gaius y su necio hijo están tramando enseñarle una lección a Weiss, pero de pronto ven a alguien trepar por los muros y Gaius se sorprende al reconocer que es la duquesa Excel. Después de un momento deduce que probablemente estuvo allí todo el tiempo, en contacto directo con Soma. Su hijo comprende de inmediato que han caído en una trampa y le dice a su padre que deben retirarse. De repente Excel crea un portal que transmite en directo a Soma, quien anuncia que ha ganado la guerra civil y que ahora tiene el control total de todas las fuerzas armadas. También expone a Gaius por aprovechar el conflicto para intentar apoderarse de Altamura. Mientras las batallas continúan, Egastes declara la guerra a Gaius y le advierte que el ejército prohibido marcha hacia la capital de Amidonia, Van, con la intención de reducirla a cenizas. La princesa de Amidonia recibe la terrible noticia de que el ejército de su padre fue emboscado cuando regresaba para defender la ciudad y que la mitad de sus hombres fueron eliminados por el ejército prohibido. Aún así Julius y Gaius consiguen reunir más soldados de las aldeas vecinas, pero cuando finalmente llegan a la capital descubren que el Frieden ya la ha conquistado y ondea sus banderas por todas partes. Gaius queda completamente devastado al pensar que todo Van ha sido tomado, pero Julius nota que en el castillo no hay banderas de Elfrieden y ordena expulsar al ejército prohibido. Soma sonríe al escuchar esto, porque significa que tendrá un enfrentamiento directo, así que da la orden de combatir. Ark organiza a sus tropas en una formación especial y la batalla comienza. Ambos ejércitos luchan con una fuerza brutal hasta que Kate cambia el rumbo del combate utilizando su magia para encerrar a varios soldados amidonianos en una barrera de tierra, mientras Al lanza una lanza envuelta en fuego hacia ellos. En medio del caos Soma parece preocupado por algo, y Carla le pregunta qué lo inquieta tanto. Él le confiesa que teme que, si la batalla se vuelve demasiado sangrienta, tendrá que dejar de lado su orgullo y rogar por la vida de sus hombres. Sin embargo, también admite que últimamente se ha comportado más como un verdadero rey, aunque se sienta cobarde por odiar el derramamiento de sangre. Decide que ha llegado el momento de dejar de actuar como un monarca temporal y asumir completamente su papel como soberano. Gaius se da cuenta de que ha cometido un error al enviar a sus soldados agotados al campo de batalla, así que le dice a Julius que huya porque ya están perdidos. Aunque Julius duda en abandonar a su padre, finalmente se retira con un grupo de hombres. Soma recibe la alerta de que Gaius se aproxima con un pequeño ejército de élite, así que le dice a Carla que transferirá la propiedad de su collar esclavo a Liz, declarando que, si algo le sucede, ella será la próxima gobernante del reino. Carla se niega a aceptar esa idea absurda porque puede derrotar a Gaius si Soma se lo ordena, así que Soma le da la orden y ella se lanza al combate. Ark observa al ejército acercarse y apunta su lanza hacia Gaius, pero al mirar mejor se da cuenta de que es un doble. Carla, en cambio, encuentra rápidamente al verdadero Gaius y lanza el primer ataque, que él bloquea fácilmente. Ambos quedan en punto muerto, igualados en fuerza. De repente un títere controlado por Soma aparece de la nada y golpea a Gaius, lo que le resulta tan ridículo que se ríe sin entender cómo un muñeco podría derrotarlo. En ese instante Soma le ordena a Carla que se aparte y, cuando Gaius se acerca, controla a su títere para bloquear el golpe con una estocada mientras le indica a Carla que prenda fuego al muñeco. Hay una fuerte explosión y Gaius queda envuelto en llamas. Soma corre para asegurarse de que Carla esté bien, pero ella se enfada porque él está en el campo de batalla arriesgando su vida, lo que causaría una gran tristeza a Liz. Sorprendentemente Gaius sale del fuego aún con vida y se lanza de nuevo contra Soma. Aunque apenas puede mantenerse en pie, continúa avanzando. Varias flechas lo alcanzan, pero no lo detienen, logra arrojar su espada hacia Soma, que aterriza a solo unos centímetros de él sin hacerle daño, y finalmente Gaius cae muerto al suelo. Soma queda impresionado por el valor mostrado por Gaius y sus hombres y dice que su historia debe quedar registrada en los libros del reino. La princesa Rora recibe la triste noticia de la muerte de su padre, se encierra en su habitación y derrama algunas lágrimas por aquel viejo testarudo. Al día siguiente Liz descubre que Soma llevaba tiempo planeando tomar a Midonia, y se sorprende de que haya logrado mantener las bajas al mínimo. Él le cuenta que Akuya le aconsejó no evacuar a los aldeanos de la frontera para que los amidonianos no adivinaran su estrategia. En lugar de eso fingió un ataque con monstruos de fuego para asustar a la población y lograr que huyeran sin una evacuación oficial. Ark informa a Soma que Rora abandonó la ciudad junto al ministro de Finanzas y varios funcionarios, mientras Julius escapó hacia el oeste con algunos soldados.
Soma ordena traer de vuelta a los burócratas porque son esenciales para la reconstrucción de Amidonia. Poco después Pancho informa que el tesoro amidoniano no tiene suficientes reservas de comida, pero sí una gran cantidad de armas. Soma decide vender las armas y racionar los alimentos hasta estabilizar el país. Si no es suficiente, traerá provisiones desde el Frieden. Otro funcionario le comunica que los soldados amidonianos están de buen ánimo, lo que facilitará el control de las demás ciudades, pero Soma responde que no planea conquistar más territorios porque no quiere provocar al imperio. Ya sabe que vendrán por él, pues al capturar Van violó el Tratado de la Humanidad, que unía a los humanos contra el reino demonio, y como Amidonia firmó ese tratado, el imperio podría tomar medidas extremas para recuperarla. Liz pregunta por qué no firmó el tratado sabiendo las consecuencias, y él le explica que el acuerdo tenía una cláusula secreta que podría hacer que el imperio se dividiera en el futuro. Desde la guerra ha surgido mucho odio y resentimiento hacia el reino de Elfrieden, así que Ark le pregunta si tiene algún plan para reducir la tensión. Coincidentemente Soma convoca a Juna, que luce increíble en su uniforme naval, y le dice que la ha llamado para ejecutar la siguiente fase de su plan, un proyecto llamado Lorelei. Más tarde una locutora aparece en una transmisión anunciando que traerá noticias sobre los eventos diarios del reino de Elfrieden y sus alrededores, lo que deja claro que Soma ha organizado una especie de programa de entretenimiento. Después vemos a Aisa con un hermoso vestido que la hace sentir un poco incómoda, y Soma aparece con ella en la pantalla. La gente de Amidonia queda asombrada al ver que fue un joven como él quien derrotó a Gaius. Soma anuncia que están celebrando el primer espectáculo musical del Frieden y presenta a una joven que sube al escenario para cantar una canción dulce, después le toca el turno a Juna, cuya actuación cautiva a la multitud. Mientras Juna canta, Soma le dice a Aisa que ha invitado a una artista sorpresa y que quiere que lo proteja durante la presentación. Aisa se golpea el pecho prometiendo que dará su vida por él, y Soma aparta la mirada algo incómodo al verla tan entusiasmada. La actuación de Juna deja encantado al público y Soma invita a su artista sorpresa, presentándola como la teniente general Margarita de Amidonia, quien interpretará el himno nacional amidoniano. La multitud queda totalmente impactada. Por un breve momento reina el silencio, pero en cuanto Margarita comienza a cantar el himno todos se levantan y juran respeto. Al terminar le dice a Soma que puede cortarle la cabeza si quiere, pero Soma la sorprende diciéndole que no tiene ninguna razón para hacerlo. Ella no puede creerlo, ya que el himno amidoniano es básicamente una canción sobre recuperar las tierras robadas por el Frieden. Aún así Soma le explica que en el Frieden no existen leyes tan absurdas contra los himnos de otros países y que un buen reino es aquel donde cualquiera puede cantar lo que desee libremente. Mientras tanto la predicción de Soma sobre el imperio está a punto de hacerse realidad. A la cabeza del Tratado de la Humanidad se encuentra el Gran Imperio del Caos, dirigido por una hermosa y bondadosa mujer llamada María, conocida como la Santa del Imperio. Su hermana Jean le comunica que viajará a la ciudad conquistada de Van para negociar con Soma la liberación de la ciudad y así mantener el prestigio del imperio después de sus recientes victorias. De vuelta al trabajo, Soma está enterrado bajo montones de papeleo y se da cuenta de que las responsabilidades aumentan desde la adquisición de Van. La buena noticia es que los habitantes de la ciudad tienen un renovado deseo de salir adelante tras años de opresión. Rora observa que, desde que su padre perdió el poder, la gente siente una libertad que nunca antes había experimentado. Está convencida de que no permitirán que su hermano vuelva a reclamar el trono, y todo eso se lo deben a Soma, quien después de su inspirador discurso en la transmisión redujo los impuestos y aumentó la circulación de bienes. Aún así Rora planea hacer que Soma pague por lo que le hizo a su familia y a la capital. Poco después informan a Soma de que un ejército se dirige hacia ellos, así que pide mantenerse al tanto de cualquier novedad. En ese momento llega Pancho con una extraña planta de lirio que tiene efectos alucinógenos, pero lo más importante es que posee raíces comestibles de gran valor. Para cosecharlas se utilizan orangutanes, criaturas adictas a los efectos del lirio. Soma pregunta si hay orangutanes en Amidonia y Pancho responde que sí, además ya contactó a Tomo para negociar con ellos, recibirán barriles de hierba a cambio de su fuerza de trabajo para extraer las raíces. Una vez organizado todo, Pancho prepara un guiso con las raíces del lirio y lo reparte entre la gente, dándoles también porciones para llevar a casa. Más tarde Soma, Luna y Tomo caminan por el mercado. Soma lleva un sombrero para ocultar su identidad mientras Tomo corre a comprar, y Luna se le acerca, lo toma del brazo y le asegura que está a salvo con ella. Le sugiere comprar regalos para su hermana adoptiva Tomo y, cuando llegan a la tienda, Soma le dice a la niña que escoja lo que quiera. Luna la ayuda a elegir algunos vestidos bonitos,
pero Soma escoge unos zapatos horribles, así que el ministro usa una metáfora militar para explicarle que hombres y mujeres regatean de forma distinta. Soma capta la indirecta y le deja todo a Luna. Intrigado le pregunta por qué usó un ejemplo militar, y él responde que últimamente ha tenido que tratar con una pequeña y encantadora demonio, refiriéndose claramente a la princesa de Amidonia. Después de comprar, Tomo aparece con un vestido precioso y una bolsa llena de ropa, sonriente y agradecida con su hermano aunque los zapatos sean espantosos. Soma también le regala a Luna una horquilla con forma de mariquita, lo que la sonroja mientras le da las gracias. Luna le dice que compre regalos para Liz y las demás, y él le responde que ya tiene algo para todos. También le pide que deje las formalidades y lo llame por su nombre. Ella se inclina hacia él y lo llama coqueto travieso. Luego se detienen en un puesto para comer algo rápido, y Tomo se queda dormida sobre las piernas de Soma. Unos minutos después una locutora anuncia que el clima será soleado tanto en el Frieden como en Van, perfecto para hacer la colada. De repente una voz femenina detrás de ellos comenta que es increíble ver cómo se usa la transmisión de gemas de manera tan innovadora, y al girarse descubren que se trata de Jean Euphoria, la líder militar del imperio. Al ver que sus guardias han superado a los suyos, Soma le dice que debe tener un valor impresionante para entrar así en su territorio. Luna se adelanta para protegerlo, pero Jean explica que no vino a causar daño, solo quería confirmar si los rumores sobre Soma eran ciertos. Le dice que ha escuchado que es un gobernante sabio que transformó la economía de un reino en bancarrota y que encontró una solución duradera al problema de escasez de alimentos, usando medios creativos para preparar comidas que la gente antes despreciaba. Luego añade que también ha oído que es un mujeriego empedernido que, pese a estar comprometido con la hija del antiguo rey, ha reunido a las mujeres más bellas del reino para formar su propio harén. Luna no se sorprende y hasta se ríe, porque también había escuchado ese rumor, mientras Soma queda sin palabras ante la reputación que ha ganado. Jean le dice que, si esos rumores son falsos, su plan no servirá, porque pensaba usar a su bella hermana para persuadirlo de liberar a Midonia, aprovechando su supuesta debilidad por las mujeres hermosas. Soma se sorprende de que Jean esté dispuesta a utilizar a alguien tan respetada como su hermana, conocida como la Santa del Imperio. Jean le aclara que su hermana odia ese título porque no tiene nada de santa, aunque reconoce que el apodo tiene un efecto poderoso en jóvenes como él. Al escuchar eso Luna se inventa su propio título, la cantante divina, y le pregunta a Soma qué le parece el nombre. Jean sonríe y le dice que es un rey divertido que se lleva muy bien con sus oficiales, lo que demuestra que su reino es estable. También explica que su hermana María es llamada santa porque mantiene distancia con todos, pero trata a la gente con justicia y dedicación, y que esa es la razón por la que intervino para pedir la liberación de Amidonia, ya que no obtiene ningún beneficio personal al hacerlo. Jean comenta que las transmisiones con gemas son geniales y le pide permiso a Soma para implementar algo similar en el imperio. Le pregunta cómo se le ocurrió usar esa tecnología de manera tan creativa, y él le responde que en su mundo eso era algo muy común. De inmediato Jean se inclina ante Soma y se disculpa en nombre del imperio por haberlo convocado desde su mundo. Soma le dice que ya sabía que el imperio no necesitaba un héroe, que solo fue invocado para servir como sacrificio humano en nombre del Frieden, un reino que no firmó el Tratado de la Humanidad, aunque se benefició de él. Sin embargo, debido al mal estado de su economía, no podía contribuir tanto como los demás reinos, así que decidieron invocar a un héroe como ofrenda para los demonios y fingir que estaban haciendo algo importante. Jean admite que nadie esperaba que el ritual funcionara ni que la situación del Frieden mejorara, pero Soma les demostró lo contrario. Ahora todo lo que Soma desea es proteger a su nueva familia y espera que Jean acepte su autoridad sobre Amidonia. Ella responde que también tiene una familia que proteger, así que Soma propone negociar hasta llegar a un acuerdo. Jean sonríe y dice que espera que sea amable en las negociaciones antes de retirarse, dejando la sensación de que esas conversaciones no serán tan fáciles como él piensa. De vuelta en el castillo Tomo muestra emocionada su nuevo vestido a las chicas y Soma entrega a Aisa el lápiz labial que le compró. Aisa se alegra por su regalo y promete volverse más femenina para su querido rey. Liz observa la escena con celos, pero Soma le da un collar hermoso que le queda perfecto. Mientras Soma contempla a su pequeña familia riendo y compartiendo alegría, fortalece su determinación de protegerlos a cualquier precio.